Grabando. ¿Qué pasa, Joseph? ¿Qué pasa, Ido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, tío. Mira que te traigo el ROG Phone 2. ¿Te atreves a desmontarlo 100%? Claro que sí, vamos ahí. Pues ojo, androides, porque te aseguro que este vídeo viene cargado de un montón de curiosidades, porque este móvil es único en muchísimos aspectos, así que vamos allá. Como siempre, empezamos apagando el dispositivo, retirando la bandeja SIM, que es Dual SIM, y lo ponemos a calentar a 60 grados. Y aquí, Joseph, ¿qué tal ha sido la experiencia de retirar esta tapa trasera? Lo primero que debes saber es que tiene dos tapas traseras. Así es, androides, y no hacemos más que empezar con las curiosidades, pero primero de todo, el adhesivo de este dispositivo, ¿qué te ha parecido? ¿Es potente? No es tan potente, puede levantar las tapas bien. Bueno, de hecho no es un dispositivo resistente al agua, y ya vemos que primero retiramos la parte grande, y como curiosidad, en la parte trasera nos encontramos un componente. ¿Qué es? Nos encontramos con la luz LED de la parte trasera. Como os fijáis aquí que tiene 4 contactos que van a la placa. Y sí, justo después toca retirar la parte pequeñita de la parte trasera, la cual como curiosidad tiene, bueno, no tiene componentes, pero sí que tiene una pequeña rejilla de ventilación que en principio pues sí ayuda a la refrigeración de la placa base. El siguiente paso para desmontar este ROG Phone 2 es retirar estos 15 tornillos que nos encontramos de primeras al menos en el chasis, y retiramos este plástico protector, el cual ya veis que tiene el tamaño de todo el dispositivo. Aún así está bastante vacío, pero algo hay. ¿Qué tenemos aquí, Joseph? Aquí tenemos la antena NFC. ¿Qué otros componentes interesantes tenemos por aquí? Pues aquí abajo tenemos altavoz bastante grande que tiene la salida en la parte frontal. Y por cierto, androides, como luego veréis, este móvil cuenta no con uno, sino con 2 vibradores. Como siempre, una de las primeras cosas que hay que hacer, sí, es desconectar el flex de la batería. ¿Qué sistema nos encontramos aquí para retirar esta batería? Encontramos la tira adhesiva, las típicas de Apple. Y de Xiaomi, ¿no? También. Y de Xiaomi también. Voy a hacer zoom atrás para que veáis, androides, que aquí esto tiene un tamaño. Mira, mira, mira. Madre mía. Joder. Yo nunca había visto... Ahí la tenemos. ¿Y ya queda la batería suelta? No, tenemos que levantar un poquito. Es decir, tiene un pelín de adhesivo, pero por lo que estoy viendo, poquito. Y androides, ahí ya tenemos fuera la batería. Y un par de curiosidades sobre la batería. Ya sabéis que todas marcan una capacidad tipo, es decir, la que se marca de forma a nivel de marketing. Sin embargo, a nivel mínimo, en este caso, no hay una variación habitual de unos 80 mAh, sino que es de 200 mAh, siendo que tiene una mínima de forma legal garantizada de 5800 mAh. Y yo, androides, tengo ganas de ver todos estos conectores que tenemos en el móvil, que no solo es el USB tipo C y el jack de auriculares, sino que recuerdo que en el lateral tenemos 2 USBs tipo C+, uno para la carga y otro para accesorios. Que por cierto, hablando de placas base, ¿cómo está construido este móvil? Aquí tenemos la placa principal haciendo la forma L. Y aquí otra placa secundaria. Eso sí, para continuar con el desmontaje nos obliga por construcción a empezar por la placa base de la zona inferior. Y aquí, ¿qué podemos ir desconectando? Vale, aquí desconectamos los flex de los botones laterales. De volumen. Volumen es el encendido. Y este de aquí pequeñito es el del sensor de huellas que tenemos en pantalla. Y tras desconectar estos flex, esta placa base ya se puede desconectar de la otra placa base. Sí. Mira, y ya veis, androides, que el altavoz sí que se queda pegado al chasis por ahora. Sin embargo, el jack de auriculares sí que se viene con nosotros. Y a nivel de reparabilidad, androides, aquí tenemos algo un tanto problemático. Tenemos unos cables que conectan esta mini plaquita. ¿Con qué conectan exactamente? Con un vibrador. Si lo que se te rompe es este vibrador avanzado, el de forma rectangular, esto complica bastante, ya que habría que desoldarlo de esa pequeña placa base. Y ahora sí, ya veis que este vibrador simplemente estaba pegado al chasis de forma sencilla, y aquí nos llevamos el conjunto. Y el motivo por el que hay que retirar primero esta pequeña placa inferior es que el contacto entre las dos placas no es mediante flex, sino que es mediante estos pines de conexión, es contacto directo placa con placa, y es esta pequeña placa, sí, la que queda por encima. Y ahora sí vamos a retirar la placa principal, pero antes hay aquí este pequeño tornillo, el cual sujeta el módulo de las dos cámaras traseras y que a la vez están con la placa base, con lo cual sí es obligatorio antes retirar este tornillo. Y de aquí en la zona superior también hay que desconectar esta antenita coaxial, y de hecho tenemos una segunda antena coaxial justo aquí, otro cablecito en este caso de color negro. Y para acabar de... bueno, aquí en la parte superior ya quedaría liberada la placa. ¿Qué más tenemos que desconectar antes de levantar esta placa? Desconectaríamos el conector de carga, que tienes un módulo flex. Es decir, el USB tipo C. Eso es. Este USB tipo C de la zona inferior no está soldado en placa. No. Y a continuación tenemos que retirar este gran flex, que en realidad va de la placa base a la propia placa base, conecta componentes internos, pero hay que retirar para, a continuación, poder desconectar este pequeño flex de aquí, que es el que conecta la placa base con la pantalla. Y ahora ya queda libre la placa base, sin embargo
embargo hay un elemento que complica un poco la retirada y que es interesante desconectar. ¿Cuál es? Es la cámara frontal. Y aquí podéis ver de cerca, androides, esta cámara frontal de 24 megapíxeles. Y ahora sí que sí, toca levantar esta placa base, pero tiene truco. ¿Cuál es aquí la forma correcta para hacerlo? Como tenemos aquí dos USBs estos, no podemos levantar la placa desde los laterales. Sino que efectivamente, androides, respetando la dirección de los USBs tipo C, los vamos a levantar desde esta zona, sería efectivamente la zona más cómoda, poquito a poco, y ahí ya he hecho el movimiento, ya se ha descolocado, y efectivamente, androides, poquito a poco, ya estáis viendo, y sin forzar absolutamente nada, vamos retirando esta placa base. Y ahí ya está fuera. Y esta placa base, androides, es enorme, la más grande que he visto yo en ningún móvil. Y para poner en contexto, añadimos aquí en el centro la placa base de un iPhone 7 que tenían por aquí desmontado. Y ya veis que la diferencia es abismal. Y antes de ver en detalle los componentes que tenemos en esta placa, que hay curiosidades interesantes, vamos a retirar este módulo que está en conjunto las dos cámaras traseras. Y aquí tienes de cerca estas dos cámaras traseras, a la derecha el sensor principal de 48 megapíxeles y esta estabilización óptica, aunque sinceramente ya estáis viendo que esto no se mueve mucho, tampoco es de las más exageradas que hemos visto, y a la izquierda el sensor gran angular. Aquí en la parte de arriba, esto que sobresale de color negro, ¿qué es? Es un sensor a proximidad que se encaja justamente aquí. Y estoy imaginando esta zona donde hay pasta térmica, aquí debajo tendremos el procesador, ¿no? Eso es esa pasta térmica que hace contacto justo con la parte esta de cobre. Lo que se ve ahí naranjita pequeño es el cobre, y eso entiendo que ya disipa el calor al metal del chasis. Todo, ¿no? el chasis. Y hablando de refrigeración, aquí tenemos uno de los puntos clave de este móvil al ser un móvil gaming, y es que esta plaquita de cobre no es ni muchísimo menos todo. De hecho, en sí, la placa base ya es un poco más gorda de lo habitual, porque dentro de ella, dentro de sus dos capas, hay toda una lámina de cobre para la disipación, pero además, si te has fijado, debajo de la batería que también se veía una zona de cobre bastante grande, pues en realidad aquí te meteré una captura del vídeo de Jerry Rig Everything en el que separaba ese plástico que tenemos encima, y ya veis que es una zona tipo cámara de vapor. En sí es muy finita, la cantidad de vapor es muy pequeña que va haciendo su ciclo, sin embargo todo ayuda a mantener la temperatura a raya. Y en este mismo lado de la placa, en la zona inferior, nos encontramos la bandeja Dual Nano SIM, y justo más abajo hay un pequeñito agujero. ¿Este agujero para qué es? Eso es un micrófono de la parte inferior de la placa. Es decir, que a través del chasis, desde ese agujero también en la propia placa, llega el sonido al micrófono. Por cierto, en el lateral encontramos los dos USBs tipo C. Y en este otro lado de la placa donde teníamos el micrófono, de hecho tenemos más micrófonos, ¿no? También tenemos uno aquí. Sí, micrófono de la parte superior. Y como estáis viendo, por la parte trasera, esos son los flashes LED. Esta zona de aquí, que es la más gruesa, por el otro lado ya hemos visto el procesador, también tenemos ahí la RAM, memoria interna, diferentes módulos de conectividad, y este churrito de aquí, plateado, ¿esto qué es? Es para mantener la placa en su sitio dentro del chasis. Y continuamos con el desmontaje porque en el chasis quedan detalles interesantes por ver. De hecho, aquí en la parte inferior hay dos componentes, el altavoz, y debajo tenemos el sensor de huellas, que ya sabéis que es sensor de huellas, en este caso en pantalla. ¿Se podrá llegar a ver, Joseph? Sí, vamos a intentar levantar primero el altavoz. El cual está pegado, ¿no? Por lo que estoy está viendo. un poquito pegado, pero sale bastante bien. Encima tenemos como una pequeña pegatina. ¿Esto qué es? ¿Como de cobre disipador o qué es? Sí, es un tipo, ¿ves? Es de cobre. Y aquí podéis ver de cerca, androides, este altavoz. Ya veis que es bastante gordito como altavoz. Y aquí va a haber tema, androides, porque aquí tenemos tanto el controlador del sensor de huellas como el sensor de huellas en sí, que es esta pieza algo mayor. Vamos a aplicarle un poquito de alcohol, porque estaría pegado. Aquí lo estoy levantando ya. La parte del controlador ya veis que ha salido bastante fácil. Lo que es en sí el sensor de huellas, este está bastante mejor pegado. Y aquí ya, mira, si justamente hablo, ya veis, androides, aquí ya se ha conseguido despegar correctamente este sensor de huellas. Y ya veis que no es de infrarrojos, sino que es un sensor óptico, lo que significa así, hablando en mundano, que no deja de ser una cámara la cual sí enfoca tus huellas dactilares. Y efectivamente, androides, aquí tenemos un agujero en el chasis, no hay este componente metálico, el cual efectivamente, si lo ponemos a contraluz, podéis ver que sí, tenemos aquí este agujero. Y en un momento vamos con los componentes de arriba, pero no nos olvidemos que aquí abajo tenemos este USB tipo C. Ya estamos viendo que está conectado por un tornillo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque este ya lo hemos retirado antes. Es decir, este es uno, aquí acababa de encajar un tornillo de los del protector inicial, ¿no? Así es. Pues vamos a retirar este tornillo. Y ahora sí que desde esta parte superior donde tenemos el flex que le conectaba a la placa base, vamos despegando toda esta zona que está incorporada
con este USB tipo C. Sin embargo, al ser un componente pequeñito y modular, esto de cara a la reparabilidad ya veréis que es uno de sus puntos positivos, así que acabamos, mira, ahí ya lo tenemos fuera, este USB tipo C. Y ahora vamos con la parte superior donde queda un par de componentes. Empezamos por el vibrador número 2 de este ROG Phone 2, el cual es un vibrador mucho más convencional, ya veis que estaba pegado aquí sin ningún misterio. Ya vimos que el otro, el cual es más grande, es más preciso. En este caso es un vibrador tradicional. Y ahora vamos por el altavoz superior, que está también un poquito pegado. Habitualmente creo que están muy pegados, pero claro, sobre todo los que son IP68 para que ahí no se cuele el agua. Sí, esos están más pegados que este. Sí, aquí ya hemos visto que esto ha salido relativamente fácil. Y aquí tenemos este altavoz muy de cerca, también más gordito de lo normal. Y como curiosidad, aquí ya estáis viendo, si pulsamos esto para adentro, aquí ya veis más cómo sería el altavoz en acción. Pues androides, aquí ya tenemos peladito este Asus ROG Phone 2. Únicamente esto es el componente de la pantalla, la cual si se rompe, pues sí, hay que mudar todo el resto de componentes a una nueva pantalla, que se serviría tal que así. Aquí tenemos los botones de volumen, los cuales ya veis que están bastante integrados. Y como curiosidad, ¿qué es este agujerito de aquí? Es un micrófono lateral que nunca habíamos visto. Un micrófono lateral, aquí tenéis muy en pequeñito digamos, el rectángulo de la izquierda. Funciona como micrófono, así pues vamos con las conclusiones. Ya hemos terminado el desmontaje y montaje de este ROG Phone 2 y le hemos puesto un 5 sobre 10 en la nota de reparabilidad. Como puntos positivos tenemos la sustitución de batería, ya habéis visto, una única tira y muy fácil de sustituir, y también el USB principal, el de la zona inferior, al ser modular, si se rompe es muy fácil y relativamente económico de sustituirlo a no estar en placa. Como punto regular, los botones de volumen y del power ya habéis visto que están muy integrados en el chasis y hay que desmontar bastante hasta llegar hasta ellos. Y finalmente, como punto negativo y habitual en casi todos los móviles Android, la reparación en caso de rotura de pantalla requiere mudar todos los componentes del dispositivo a una nueva pantalla, lo cual es bastante trabajo. Ya tenemos las conclusiones y vamos con reflexiones finales. ¿Qué te ha parecido la experiencia de desmontar este móvil? No es nuevo para mí porque ya le he cambiado la pantalla. O sea, que a alguien ya se le ha roto la pantalla y ya la ha traído aquí a reparar. Sí, ya lo he reparado la pantalla. Así que ya lo conocías, ¿eh? En realidad. Así es. Pues en mi opinión, androides, ya no es por los 6000 mAh, sino entre las diferentes conexiones, sistemas de refrigeración, dobles vibrador, bastantes cosas. Muy interesante. Las luces LED de la tapa trasera, ya por decir, un móvil único en bastantes aspectos, aún así en la reparabilidad. Un 5 sobre 10. Sí, es como que está un aprobado justito. Y que por cierto, androides, en la descripción os dejo el canal de Alertafón. ¿Qué hacéis en vuestro canal aquí de YouTube? Mucho desmontaje de móviles. Sí, es lo que hacéis aquí básicamente, sí, ¿no? sí. Conocer móviles en diferentes apartados también, alguna reparación concreta he visto. Así que si os interesa, que si habéis llegado hasta este punto del vídeo, entiendo que sí, ahí debajo tienes el canal de Alertafón. Y hasta aquí, androides, este desmontaje. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras saber más sobre este móvil o ideas para futuros vídeos que podemos grabar aquí en el laboratorio de Alertafón, donde hay un montón de posibilidades que se pueden hacer, ya no solo de desmontajes, sino apartados concretos que os llamen la atención. Pues os estaré aquí leyendo a todos y nos vemos, androides. A la próxima. ¡Chao! Y adiós o algo. ¡Adiós!